el costado. ¿Cómo hablar de amor si ignoras al que sufre, al que llora y tiene hambre, y en lugar de levantarle te apresuras a juzgar, olvidando que es tu hermano y que con sangre fue comprado? ¿Cómo hablar de amor si esta mañana a las 10 pasaste por el parque, pero ibas tan deprisa que no pude ni hablarte? Tampoco te fijaste cuando intenté tocarte. ¿Cómo hablar de amor si al regresar a las 6 yo pude comprender? No solo era tu prisa, es tu forma de ser. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenas tardes, tenga cada uno de ustedes nuevamente. Seguimos aquí en el programa La Voz del Pastor. Queremos llevar a cabo un bonito tema alusivo al nombre. Tuvimos por ahí una interferencia, un problemita técnico, pero ya estamos de regreso. Es un gusto saludar a todos los amigos que nos escuchan y a cada uno de los hermanos que están al pendiente de esta radio cristiana, Radio Adicción, que déjeme decirle que está teniendo un grande impacto aquí en lo que es el área de Santa Catarina y hasta donde llegan estas ondas radiales a través también del internet. Dios les ha bendecido mucho a nuestros hermanos, que queremos que los siga bendiciendo, y están abriendo las puertas para que podamos predicar la palabra. Es un gusto saludarlos. Les saluda su amigo, Pastor Efraín Vázquez, de la Iglesia de Cristo Renacer, bajo la cobertura de los ministerios Ebenecer, procedentes de Guatemala, pero aquí estamos siendo bendecidos por esta visión. El día de hoy que le comentaba que quería tocar el tema acerca de lo que es el pastor, sus labores ministeriales, a qué se dedica un pastor, qué es lo que hace un pastor, cuáles son las cosas según la Escritura que nos enseña, para que usted como ovejita pueda saber. Si usted está caminando en el Señor, déjeme decirle que usted es ovejita del Señor, pero no porque usted sea ovejita del Señor va a andar como oveja sin pastor aquí en la tierra. Usted tiene que estar bajo la cobertura de un pastor. Entonces, el tema de aquí del día de hoy es conocer un poquito más acerca de su trabajo del pastor para con sus ovejitas. El mismo nombre lo dice, para no meterme ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo, nada más déjeme decirle lo que significa así para que usted lo pueda entender rápido. Un pastor es alguien que pastorea ovejas, ¿sí? Alusivo como una figura de un pastor en el campo que pastorea ovejas. Así el Señor nos compara. Dice la Biblia que el Señor vio al pueblo de Israel y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y dice que le dolió en su corazón y se acercó a ellos y los empezó a enseñar y los empezó a sanar sus diversas enfermedades que el pueblo padecía a causa de que era un pueblo que estaba totalmente descarriado, que no sabía. Porque cuando una persona viene a los pies del Señor, insisto, reitero, se convierte en ovejita del Señor. Pero el Señor lo va a colocar bajo un pastor aquí en la tierra para que pueda cuidar de ellos. Un pastor, déjeme decirle, no solamente es aquel que diga, soy pastor, entonces nada más voy a pastorear. La Biblia nos enseña que hace dos cosas importantes el pastor. Número uno, la Biblia dice que él pastorea, pero también dice la palabra del Señor que él apacienta. Cuando el Señor le hizo la pregunta a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos también. Entonces es la labor de un pastor a pastorear y apacentar. ¿Qué diferencia hay entre pastorear y apastorear? Es dirigir, cuidar a las ovejas, pero apacentar es alimentarlas. Entonces el trabajo de un pastor es cuidar y alimentar a las ovejas que el Señor ha ganado con su sangre preciosa. Pero déjeme decirle que aparte de eso, la Biblia nos dice que un pastor que es respaldado por Dios es porque también es un pastor genuino, un pastor que tiene un llamado de parte de Dios del cielo. La Biblia dice que Jesús venció en la cruz del Calvario y se fue a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos en forma de hombres. Eso lo dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Y la Escritura nos enseña claramente que dio 5 tipos de
ministerios. Entre ellos, el número 4 es el pastor. Número 4 es número de equilibrio. El pastor dentro de los 5 ministerios es el que le da el equilibrio a las labores ministeriales de cada ministro que Dios levanta, llámese apóstol, profeta, evangelista o maestro. La Biblia también nos enseña que el pastor dentro de esos 5 ministerios es puesto por Dios, es un regalo de Dios para que aquí en la tierra pueda desarrollar una labor de parte de Dios. Entonces, desde la preexistencia, dice la palabra del Señor que el Señor llama a sus ministros. Por ejemplo, vemos el caso del profeta Jeremías, que antes de ser llamado a profetizar aquí en la tierra, el Señor le dice, porque desde el vientre de tu madre, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre te llamé. Quiere decir que desde antes que viniéramos a la tierra, ya fuimos preparados y predestinados por parte del Señor para venir aquí a la tierra a cumplir una labor. Somos regalos en forma de hombres que Dios otorgó a la iglesia para poder estar al cuidado de ellos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, para que podamos tener la plenitud del conocimiento de Dios. O sea que no somos cualquier tipo de personas, ya una vez que el Señor nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha transformado, venimos a hacer algo especial para Él, venimos a hacer su real tesoro, y ese real tesoro en forma de ovejitas, el Señor las pone bajo un cuidado pastorio dental, es el pastor. Ese pastor tuvo que haber sido llamado de parte de Dios, tuvo que haber tenido un genuino llamado de parte de Dios. Y una vez que tuvo un genuino llamado de parte de Dios, dice la palabra que el Dios mismo, apóstoles y profetas, son enviados a iglesias o en los campos de todo el mundo. Dado de parte de Dios, tiene que ser llamado genuinamente de parte enviado. Dice la palabra de Dios que el que se levanta cuenta, y quizás el deseo de ellos quizás es bueno. Y la Biblia dice que el que anhela obispado o anhela algún ministerio, buena obra desea. Pero también le puedo decir que hay ministros que ya han sido llamados del mundo en el corazón de Dios, en la preexistencia, para poder desarrollar delante de Dios aquí en la tierra un trabajo, para poder ayudar a cada una de las ovejas a entender cuál es su comisión existencial, cuál es su trabajo, cuál es el propósito que debe de llevar a cabo cada oveja, que es el cuerpo de Cristo en cada uno de los lugares que son levantados. Entonces tenemos por ahí que el pastor es llamado a dar de comer a las ovejitas, apacentarlas, guardarlas, cuidarlas y guardarlas de todo mal, de toda circunstancia, de toda situación. Con eso ya vamos poco a poco entendiendo un poquito más de lo que es un pastor. Un pastor, aparte de ser llamado, dice la palabra de Dios, y de ser enviado, ¿sí? Él cuida de las ovejas. En este caso, su servidor, que también pastorea una iglesia, yo no soy dueño de las ovejas. Yo soy el Señor Jesucristo que ganó con su sangre. Debe de tener que, en este caso, los pastores se puedan enseñorear o decir que ellos son los dueños de las ovejas. Tenemos que tener mucho cuidado. Veamos la figura cuando Eleazar, en el capítulo 24 del libro de Génesis, fue mandado por Abraham, figura del padre, a buscarle esposa a Isaac, su hijo. Si usted puede ver, él encontró a la esposa, a la elegida, le dio dones, le dio, la llenó de regalos, habló con su parentela y se la trajo y vino y se la entregó, en este caso, a Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministro no se enamora de la iglesia en este aspecto. Vamos, si lo quiere ver en términos carnales, el ministro no le va a bajar la novia al Señor. Pero desafortunadamente de repente vemos que hay pastores que buscan y se enamoran de la iglesia, y ese es un problema que posteriormente en otros temas lo estaremos tocando. Hoy queremos hablar bien del pastor. Hoy queremos desarrollar las cosas que el Señor le ha puesto para que pueda traer. Entonces, una de las cosas que debemos tener muy claro usted como oveja, que el pastor es un enviado, un llamado de parte de Dios, pero que también está bien claro que Él no es el dueño de las ovejas. Él solamente las cuida, las guarda, administra los bienes que el Señor pone para poder llevar a cabo la visión en la iglesia. Es un administrador, es un mayordomo, dice la palabra del Señor. Él cuida, no son de Él, es un administrador de la obra, Él no es el dueño. Y
Se ayuda también con sinergismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor, para poder desarrollar bien su trabajo, se ayuda del evangelista, se ayuda del maestro, se ayuda de el profeta, pero sobre todo el pastor también está bajo cobertura, que es una de las cosas muy importantes. No hay pastores como estrellas errantes, no hay pastores que no tengan quien los cubra según la Escritura. Usted me dirá, yo he visto muchos. Bueno, yo le hablo según la Escritura. Si usted ha visto muchos, a lo mejor esos no son según la Escritura. Pero la Biblia nos deja muy claro que así como el pastor, ¿sí?, tiene que cubrir a estas ovejitas que Dios pone bajo su cuidado, él también está sujeto a una cobertura. Porque el orden de Dios es estar todos bajo una cobertura. Si tú te vas a la calle, hay una cobertura, y esa cobertura, si hay algún percance, un tránsito, usted sabe que tiene que mandar a hablar a una autoridad. Hay una cobertura también, si hay un problema en cuestión de orden, mandan traer una patrulla y llegan los policías, porque ellos cubren el orden, ellos están al pendiente. De igual manera, la cobertura, la autoridad se encarga de llevar a cabo un buen orden, un buen gobierno. Si usted está aquí en su municipio donde usted viva, usted sabe que hay un alcalde. Si usted manda a sus hijos al salón, a la escuela, usted sabe que hay una autoridad, está un director, en el salón está un profesor. Siempre va a haber una autoridad, una cobertura que estemos nosotros, vamos a decir, sobre nosotros para poder guardar el orden. En el pasaje donde el Señor se queda asombrado de cómo el centurión entiende muy bien el proceso, o entiende muy bien el conocimiento acerca de lo que es la autoridad, déjeme decir que eso le trajo mucho asombro al Señor. Y el Señor no le dijo, grande es tu conocimiento, no. Simplemente le dijo, yo voy a ir a sanar a tu siervo. Y él le dijo, no, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? Que tenía él como soldado fue preparado y él fue ejercitado, y la Biblia nos deja muy claro que él estaba bajo una autoridad. Pero también él expresó y dijo, pero también yo tengo gente bajo mi autoridad, que yo le digo, ven y viene, ve a hacer esto y lo hace. Solamente es Jesús, Señor, di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Esto nos deja muy, muy claro que cuando nosotros estamos bajo una autoridad podemos desarrollar la autoridad. El Señor dice muy claro en su palabra que los fariseos se quedaban asombrados de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que predicaba como quien tenía autoridad. Esto no quiere decir que él era muy mandón o que él era muy autoritativo, no. Que él se veía en su desarrollo, en su persona, a la hora de predicar, que él estaba sujeto al Padre, que había alguien al cual también él estaba sujeto. Y él, si usted puede ver en la Escritura, él siempre estaba sujeto a lo que el Padre le mandaba. Él no hacía su propia obra, hacía la obra del Padre. Ahora yo le pregunto, hay veces que hay problemas a veces, ¿por qué? Porque a veces los pastores, nosotros como pastores, nos ponemos a trabajar a favor de nuestro reino, no del reino de Dios. Y nosotros fuimos enviados a trabajar para el reino de Dios, no para trabajar para nuestro propio reino. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos enamoramos de la esposa del Señor, que es la iglesia, nos enamoramos de su iglesia, nos enamoramos de ella, nos enseñoreamos y aparte formamos nuestro propio reino, y esto no es así. Somos llamados a cuidar la viña del Señor. Las ovejas son de Él, nosotros solamente las cuidamos, y eso nos tiene que quedar muy claro. Aparte de eso, déjeme decirle que la Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 3, verso 15, que Él pondría, cuando Él llama a un pastor genuino, lo llama, lo respalda, lo envía. ¿Por qué? Porque Él lo empieza a preparar, porque dice, yo les enviaré, yo les daré pastores conforme a mi corazón. Y los va a capacitar de tal manera que dice que Él nos dotaría con inteligencia, ¿sí?, y nos ayudaría para que conociéramos la ciencia y la inteligencia. Dice, yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón.
con ciencia y con inteligencia para que puedan hacer mi obra. ¿Qué quiere decir? Que no somos gente que Dios llamó y nos vamos a quedar en la falta de preparación. Constantemente Dios nos está preparando, constantemente Dios nos está dando palabra, nos está enseñando la Escritura, constantemente estamos recibiendo de Él. Dos cosas tiene que hacer el pastor, ¿sí? Dos cosas tiene que hacer el pastor: estar orando y estar leyendo y estudiando la palabra del Señor para tenerle el pan fresco al pueblo, para tenerle la enseñanza, para estar al día, a la vanguardia de las cosas que están sucediendo alrededor. Entonces, el pastor no es una persona neófita, no es una persona que no esté preparada, es una persona que Dios la está preparando a través de su Espíritu Santo, a través de la Escritura y la unción que Él derrama sobre ellos. Déjeme decirle que ninguno de los 5 ministerios son personas totalmente, podemos decir, que se queden sin una preparación. Si nosotros somos puestos para poder preparar al pueblo, quiere decir que nosotros también llevamos una preparación previa. Y esa preparación, esa formación, es a través de un meterse con el Señor en lo secreto, y el Señor nos está formando para poder prepararnos y llevar las cosas conforme a su palabra. La base para poder nosotros prepararnos es la palabra de Dios. No hablamos nuestra propia palabra, hablamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y es lo que vamos a estar hablando. Ahora, una de las labores ministeriales que tiene el pastor, ¿sí? Porque usted podría decir, bueno, ¿cuál es el trabajo del pastor? Yo veo que mi pastor anda allá en la polaca, en la política, en la bim bomba. El pastor anda barriendo la calle o haciendo otras cosas. Déjeme decirle que eso lo tendría que hacer quizás usted como oveja. Pero el trabajo del pastor, en el libro de Ezequiel capítulo 34 verso 3, nos habla de algunas labores ministeriales que tiene que hacer el pastor, ¿sí? Muy claramente el pastor se debe de desarrollar de esta manera. Ahora, algo muy importante que el Señor dijo: yo soy el buen pastor, ¿sí? Ayer yo le explicaba que tiene mucho que ver de cómo la Escritura se divide. Y déjeme decirle que la Trinidad completa pastorea. La Biblia nos dice en el Salmo 23, Jehová, que es el Padre, es mi pastor. Después Jesús viene y dice, yo soy el buen pastor. Pero en el libro de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 63, verso 14, dice que el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, los pastoreará. Esto quiere decir que el Padre pastorea, el Hijo pastorea y el Espíritu Santo pastorea. Son cosas que nosotros debemos de entender, de aprender. Y en esto nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Ahora yo le pregunto a usted como oveja, ¿usted quiere tener un pastor bueno o un buen pastor? Porque bíblicamente Jesús dice, yo soy el buen pastor. No dice que soy el pastor bueno, porque a veces nos pasamos de bueno y nos metemos en problemas con Dios. Porque cuando usted debe de ser quizás disciplinado o debe de ser exhortado, nos gana el sentimiento, nos hacemos almáticos y no queremos hacer a veces las labores que nuestro Dios nos pide que hagamos. Y usted dice, ay, qué bueno es mi pastor. Bueno, por tener un pastor bueno, a veces se va a quedar con falta de preparación o de avance en la obra. Porque la Biblia dice que no es un pastor bueno, sino que es un buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un pastor bueno? Que un pastor bueno no va a dar su vida por ti. Sin embargo, un buen pastor sí va a dar su vida por ti. Va a consagrarse y se va a dedicar a la obra del Señor para que tú seas bendecido. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Déjame decirte que hay ovejas que están en las iglesias que no son de esa iglesia, que son de otras iglesias, pero ellos no saben. Y la Biblia nos deja muy claro, ¿sí?, que el paladar de la oveja está en el oído. A lo mejor se oye un poquito extraño. El paladar, te lo repito, de la oveja está en el oído. Por eso cuando la oveja oye y prueba la predicación de determinado pastor, dice, ese es mi pastor, ese es el pastor que yo quiero tener, porque probó la palabra, y como dice la Biblia, que la oveja oye la voz de su pastor. Entonces, cuando tú oyes la voz de tu pastor, del verdadero pastor que tú debes de tener y el cual Dios te asignó, tú dices, ¿sabes qué? Yo soy de esta iglesia.
y de aquí no me muevo porque este es mi pastor, porque paladeé su palabra, probé su palabra con mi oído y pude entender que esa palabra que el pastor está diciendo me nutre, me llena, me capacita y me trae bendición a mi vida. Ok, capítulo 34 del libro de Ezequiel, dice la palabra del Señor hablando de las labores ministeriales. ¿Qué es lo que debe de hacer un pastor? ¿Cuál es su trabajo? Aparte de trabajar y desarrollar la mayordomía dentro de la obra, lo que es la administración, la mayordomía dentro de la obra del Señor, pero directamente con ustedes, las ovejas, uno de los trabajos de los pastores, número 1, dice la palabra que es fortalecer a la oveja débil. Número 2, curar a la oveja enferma. Número 3, vendar a la oveja perniquebrada. Número 4, hacer volver a la oveja que se descarría. Y número 5, ir por la oveja perdida. Yo sé que muchos de ustedes ahorita en la radio están diciendo, no, pero eso no hace mi pastor, pero mi pastor nada más está sentado en YouTube copiando predicaciones de YouTube, puro copy-paste, y eso es lo que predica, o a veces mi pastor no predica, o a veces mi pastor no me va y me visita. Usted puede tener ahorita muchas cosas en su cabeza. Yo quiero decirle, predicando la verdad, se marchita el error, ¿sí? Sembrando la verdad, se marchita el error. La Biblia nos deja muy claro, a mí como pastor de la iglesia que estoy pastoreando, le pido a Dios y le digo, Señor, dame la gracia para poder hacer lo que me mandaste a hacer. ¿Qué me mandaste a hacer? Fortalecer a la oveja cuando está débil, cuando está pasando por situaciones, en lugar de no comprenderla y decirle, no, usted es una oveja chafa, usted es una oveja flaca, usted es una oveja desnutrida, en lugar de criticarla, la tengo que tomar en mis manos y la tengo que ayudar, la tengo que fortalecer. Si usted se debilitó por algún error, yo tengo que como pastor ir hacia usted, traerla y poderla fortalecer. Se debilitó, la Biblia me dice, fortalece a la oveja débil. Segunda labor, cura a la oveja enferma. Curar a las ovejas enfermas. Esto quiere decir que entonces las ovejas se debilitan, las ovejas se enferman, las ovejas se lesionan, las ovejas se descarrían, se salen de lo que es el redil, y hay muchas ovejas que deberían de estar ya en la iglesia y no lo están porque a mí me mandaron también a ir por ellas. Dice que qué pastor deja sus 100 ovejas, sus 99, y va y busca la oveja perdida. Y no regresa hasta que viene con ella. Quiere decir que ahí están las labores ministeriales que el pastor tiene que desarrollar, ¿sí? El pastor no lo mandaron a hacer política, al pastor no lo mandaron a barrer o a pintar bardas, al pastor no lo mandaron a andar haciendo labores sociales, al pastor lo mandaron a hacer una labor muy especial, porque esto es lo que necesitan las ovejas. Al pastor lo mandaron a hacer esto en específico, a apacentar ovejas, a cuidar ovejas, a guardar ovejas, a pastorear ovejas. Esa es una de las labores muy importantes. Usted puede recordar algunos pastores en la Biblia. Según la Escritura, nosotros podemos ver que existen muchos pastores en la Biblia. Por ejemplo, tengo aquí que uno de los primeros pastores que la Biblia habla de ellos, habla de Abel, fue pastor, Abraham fue pastor, Lot fue pastor, Jacob, Isaac fueron pastores, Moisés fue pastor, David fue pastor, Raquel fue pastora. Ay, Dios, ya me metí en problemas. Pero aquí la Biblia nos marca una pastora. En Génesis 29:9 dice que Raquel era pastora. Para los que no quieren reconocer a las pastoras, la Biblia sí lo reconoce. Aquí hay una pastora llamada Raquel. Entonces también habla, por ejemplo, de un hombre que quizás difícil de reconocer, pero dice que también era pastor, el rey Ciro. También en el libro de Isaías capítulo 44 verso 28 dice que el Señor lo tomó como pastor, ¿sí? Y por lo que hemos tenido y hemos hablado nuestro Señor Jesucristo como pastor. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿me podría dar un nombre en el Nuevo Testamento de algún pastor? Aldo, ¿te sabes algún nombre de algún pastor en el Nuevo Testamento? Amén. Porque le dieron labor pastoral a Pedro, pero no le dijeron que era pastor. Era apóstol con labor pastoral, ¿sí? Pero no viene ningún nombre de ningún pastor.
Vienen nombres de profetas, Agabo, Silas, Bernabé. Vienen nombres de apóstoles en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Vienen nombres de maestros, vienen nombres de evangelistas, el evangelista Felipe. Pero no vemos ningún nombre de ningún pastor. Esto es para los que de repente empiezan a decir, no, si yo no veo un apóstol en el Nuevo, no lo reconozco a los apóstoles de hoy en día. Pero déjeme decirle que la Biblia dice claramente que el Señor es el príncipe de los pastores. Quiere decir que si Él es el príncipe, hay pastores abajo de Él. Amén. También la Biblia dice que también Él es el gran pastor. Él es el buen pastor y Él es el príncipe de los pastores. Amén. Entonces quiere decir que si hay pastores, que a veces no están puestos así como nombre, pero están en las labores que desarrollan haciendo su trabajo como pastor. Ahora le voy a decir algo que no le gusta a las ovejas, pero lo tengo que decir. Libro de Hebreos capítulo 13 verso 7 y el libro de Hebreos capítulo 13 verso 17 dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores. Ay, pastor, esto ya no me gustó. Me gustó cómo le estaba dando a mi pastor, ¿verdad? Pero ahora ya no me gustó lo siguiente. Pues déjame decir que para eso también fue llamado el pastor, para dentro de esa cobertura, de esa protección que Él te tiene que dar, tú te tienes que sujetar para que pueda funcionar la cobertura. Los pastores fueron llamados a dar esa cobertura, ese cuidado. ¿Sabías tú que el pastor es el que cuida tu alma? Es el padre espiritual de tu alma. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 23. Dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, confortará mi alma. O sea, la labor del pastor aquí es confortar tu alma. El Padre allá en los cielos, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, Él es el Padre de los espíritus. Y el Padre que tú tienes aquí en la tierra, biológico, es el que cuida de ti en tu cuerpo. Entonces, el pastor de mi espíritu está en los cielos, el Padre. El pastor el Padre que me sustenta, el Padre espiritual que me sustenta, está en los cielos, que es el Dios mismo, el Padre. El Padre espiritual de mi alma es el pastor de la iglesia. Y el Padre el Padre biológico de mi cuerpo es el que me sustenta, que es el Padre que yo tengo en mi casa. Entonces, lo podemos resumir así: el Padre del cuerpo, tu papá de tu casa; el Padre de tu alma, el pastor de la iglesia; y el Padre de tu espíritu, el Padre celestial que está en los cielos. Eso según la Escritura, no son algo que solamente yo estoy diciendo. Ahora déjame decirte, Él es el Padre espiritual, Él es el Padre de tu alma, Él es tu cobertura, el pastor es tu atalaya, es el centinela y es el que te cuida en la casa de Dios, es el que te da el cuidado, la cobertura, y que por medio de Él fluye también la bendición, porque la Biblia dice que baja la bendición primeramente al pastor y del pastor baja hacia las ovejas. La Biblia también nos deja ver, por ejemplo, en el pastor David, que dice él cuando él se presenta con Saúl y le dice: yo soy pastor de ovejas, y cuando los leones y los osos se querían comer y tragar a mis ovejas, yo las defendía. O sea, ese pastor su vida dio por las ovejas. Ese pastor agarraba a los leones, que es figura de la carne, y a los osos, que es figura de la carne, y a los leones, que es figura del diablo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente. Entonces, el pastor está al cuidado de que la carne y el diablo no te vayan a comer, no te vayan a hacer extraviar. Ese es el cuidado de un pastor, ¿sí? Ese es el cuidado que debe de tener un pastor para con sus ovejas, dar su vida por ellas, entregarlas, hacer estas labores ministeriales. Ahora, la Biblia nos deja bien claro, ahí en el capítulo 13, verso 17, dice: sujetaos a vuestros pastores. Ay, pastor, eso no me gusta otra vez. También que íbamos. Predicaba yo, lo oigo predicar contra mi pastor y yo digo: predique, pastor, predique. Pero ya cuando me dice que hay que sujetarme, ahí es donde me duele un poquito. Déjame decirte que es una bendición que tú te puedas sujetar, que tú te puedas cubrir. En el cubrir y en el sujetarse hay una grande bendición. Ahí el Señor fluye bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Entonces déjeme decirle que entonces es una bendición tener un pastor. Es una bendición que tú puedas saber las labores de tu pastor.
Es una bendición entender que el pastor debe de ser llamado por Dios, debe de ser enviado, que es el pastor de tu alma, que es el que hace muchas cosas. Mira, déjame decirte que podemos tocar, pero ahorita ya por falta de tiempo ya no me puedo meter un poquito más. Podríamos irnos al Salmo 23, que es el salmo por excelencia del pastor, y pudiéramos hablar de esos 7 capítulos o de esas 7 características que vienen ahí, que nos pueden dar mucha bendición. Dentro de esas características dice tu vara y tu cayado. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las cosas y de las herramientas que el pastor tiene para llevarte a un buen pastoreo, dice la Biblia, que el pastor debe de tener vara y debe de tener cayado. La Biblia también nos dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40, que David estaba bien equipado. A la hora de vencer a Sansón, David iba pero bien equipado, iba con su vara. Quizás su cayado lo dejó a un ladito, pero iba con su vara. Y dice la Biblia que iba con 5 piedras, qué casualidad, ¿verdad? 5 piedras, 5 ministerios. Pero él iba bien completo, él llevaba el sinergismo. Él iba también bien cubierto con sus 5 piedras lisas. Dice la Biblia que también llevaba su saco pastoril, donde llevaba él sus piedras, ¿sí? Que él llevaba su zurrón para poder también ahí echar sus herramientas, donde tenía su comida para poder él también alimentarse, que tenía también su honda para poder poner una piedra y con esa honda y con esa piedra darle en la cabeza al gigante y tumbarlo. Entonces, déjeme decir que el pastor no va sin ser equipado. El pastor, Dios lo equipa. Por falta de tiempo, en otra oportunidad tendremos para poder explicar qué significa la vara, el cayado, las 5 piedras, el saco pastoril, la honda, la actitud que tenía David como pastor a la hora de enfrentar al valiente, a la hora de enfrentar a los leones. ¿Qué quiere decir? Que los pastores no somos ningunos cobardes, que los pastores no somos amedrentosos o miedosos. Los pastores, Dios nos ha equipado para poder desarrollar. Acuérdese, dentro de los 5 ministerios, Él ocupa el número 4, que es número de equilibrio. Él le da el equilibrio a los 5 ministerios. Él es el que mantiene el orden dentro de la iglesia, que Dios le ha otorgado la autoridad dentro de la iglesia. El apóstol, el pastor se cubre del apóstol, pero el apóstol cubre a multitud de pastores. Sin embargo, la Biblia nos deja claro que el pastor dentro de la iglesia es el que tiene la cobertura y el que tiene la autoridad para poder desarrollar. Mire qué hermoso es conocer un poquito más del pastor. A lo mejor me fui muy rapidito, pero por causa del tiempo, porque quería abarcar todas estas cosas que le he dicho. Entonces, hoy ya conoció usted un poquito más acerca de lo que es un pastor. Ay, pastor, yo pensaba que nada más el pastor era el que se paraba el domingo, predicaba, y nada más así bien bonito y bien encorbatado. No, el pastor va mucho más allá. Es un hombre de Dios. Es un hombre con una gloria angelical que Dios ha puesto sobre su vida, con un cuidado, con un sinergismo allá en los cielos. Es un pastor que es de parte de Dios respaldado, proveído y afirmado de parte de Dios para desarrollar una labor. Amigos, estamos casi a punto de terminar y yo quisiera que si alguno de ustedes tiene por ahí alguna duda, háblenos a los teléfonos. Usted puede hablar aquí a los teléfonos en cabina, que es el 1937-4823 o el 1934-2896. Puede también hablar a los números de WhatsApp 811-555-9932 o hablar también al móvil que tengo yo también aquí, que es el 811-983-2991 de su servidor. Si tiene alguna duda o algo le quedó por ahí pendiente o Dios ahí le movió un poquito, le interesó mucho el tema, mándenos un mensajito para poder contactarlo y poder platicar con usted, o hable aquí a la cabina para también poder hablar, poder recibir sus peticiones de oración y poder orar también por ellas. Pero recuerde, hay que estar bajo la cobertura de un pastor. No puede decir solo Dios y yo hacemos mayoría. No, las cosas así no funcionan. Dios es un Dios de orden y Dios tiene todo bajo su lugar. Recuerde entonces que escuche usted cuál es la voz de su pastor y ahí métase bajo esa cobertura y el Señor lo va a tener que bendecir de acuerdo si es un pastor genuino, llamado por Dios y enviado y que cuida las ovejas, administra y se ayuda con un sinergismo con los demás siervos. Es un gusto haberlo estado con ustedes.
Es una bendición que ustedes hayan estado pendiente escuchando esto. Y queremos que ustedes permanezcan todos los días escuchando los diferentes mensajes que los pastores están compartiendo a través de este programa tan hermoso que es La Voz del Pastor. Su pastor de la iglesia Renacer se despide de ustedes y los bendice para que el día de hoy usted se ponga a meditar y ponga oído a lo que el Espíritu va a estar hablando a su corazón. Y si hay alguna cosa muy hermosa que usted tenga en su corazón, la dejamos pendiente, usted nos puede hablar. Que el Señor lo bendiga ricamente y nos despedimos con este canto del ministerio. Una iglesia gloriosa, la fe de una iglesia gloriosa está en mí, está en mí, está en mí. Somos deben de ser, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios está. Somos deben de ser, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios está. Hoy siento el poder, hoy siento el poder, está en mí, está en mí. Hoy siento el poder, siento el poder, está en mí, está en mí. Somos deben de ser, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios está. Somos deben de ser, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios está. Somos deben de ser, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios está. Somos deben de ser, somos casa de paz, el templo en lo alto, en lo alto, 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 el templo en lo alto donde Dios está. Ahora, magnífico Dios. Oh Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Mi espíritu se regocija en Cristo. Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Mi espíritu se regocija en Cristo. Magnífico Dios,
en Cristo. Mi espíritu se regocija en Cristo. Te alabamos, Dios. Magnífico. ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! Porque ha hecho grandes cosas, es mi Dios tan poderoso, magnífico. Santo es su nombre, su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 magnífico. Porque ha hecho grandes cosas, es mi Dios tan poderoso, magnífico. Santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, magnífico. Magnífico, 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 magnífico. ¡Ahora! Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Mi espíritu se regocija en Cristo. Magnífico Dios, magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Mi espíritu se regocija en Cristo. Porque ha hecho grandes cosas, es mi Dios tan poderoso, magnífico. Santo es su nombre, su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 magnífico. Porque ha hecho grandes cosas, es mi Dios tan poderoso, magnífico. Santo es su nombre, su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 magnífico. Porque ha hecho grandes cosas, es mi Dios tan poderoso, magnífico. Santo es su nombre, su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 magnífico. ¡Oh! ¡Aleluya! Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo y alegraré en el Señor. Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo